Hace 8 días vimos el tema de consideraciones útiles para la afirmación del dominio propio. Y hoy vamos a continuar la segunda parte de este tema. La Escritura, hermanos, tiene un temario principal que desea que nosotros advirtamos. Derivado de este temario principal, tiene todo un conjunto de asuntos de gran importancia que obviamente se derivan de este. ¿Cuál es el temario principal de la Escritura, de lo cual luego todo se deriva? Bueno, Pablo exhorta a Timoteo, en 2 Timoteo 3:15, a persistir en lo que había aprendido y de lo que se había persuadido, advirtiendo que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. He aquí el asunto principal o el temario, el tema de la Biblia. La Biblia es el libro de la revelación de la sabiduría de Dios para la salvación que está en Jesucristo. Libro que nos revela la obra de Dios en Cristo para salvar al pecador de las consecuencias eternas del pecado, de su dominio esclavizante y de todo aquello que el hombre debe hacer para acceder a ella y a todos los privilegios que se derivan de la salvación. Este es el temario principal. Partiendo de este centro, de este tema central, y como producto de ello, Pablo le recuerda a Timoteo en los versículos 16 y 17 que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el tema principal de la Escritura es la salvación en Jesucristo, pero partiendo de ellos, también se nos recuerda que la Escritura ha sido inspirada por Dios para formar en nosotros un carácter íntegro. El carácter íntegro viene después del alma salva. Primero el Señor se encarga de mostrarnos cómo ser salvos y luego cómo formar un carácter íntegro, no al revés. Usted puede maquillar a un muerto, pero es mejor que un vivo haga ejercicio, ¿no? La vida viene primero, la salvación viene primero. Nuestra salvación, el libro de la salvación, cómo reconciliarnos con Dios, cómo vivir como santos, pero también esa misma Biblia que nos revela la salvación es útil para hacer de nosotros hombres íntegros, preparados para todo lo que el Señor exija. Sé que este texto está primero dado a un pastor, no para que se quede solo en el pastor, o si no a ustedes les tocaría borrar ese versículo, porque eso no les diría nada a ustedes, sino para que aprendan cómo opera la palabra de Dios. Ella nos puede hacer sabios para salvación, pero también personas íntegras. Ahora, aplicando eso al dominio propio, recordemos que el propósito principal del dominio propio es quitarnos del dominio de nuestros pecados. ¿Para qué Dios nos da el dominio propio? Si no es para quitarnos de todo aquello con el potencial de esclavizarnos a nuestra naturaleza caída. El propósito del dominio propio es quitar todo aquello que pueda estorbar nuestro servicio a Dios, entorpecer o manchar nuestra santificación, nuestra adoración a Dios, y de alejarnos de hacer todas las cosas para gloria y alabanza de Dios. Para quitarnos de eso, el Señor nos da el dominio propio, que lo hemos definido como la virtud dada por Dios para
andar de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a nuestro pensamiento, gusto, etc. El dominio propio es la lucha del alma peleando la buena batalla de la fe contra el pecado mientras echamos mano de la vida eterna. El propósito es la constante renuncia a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Es, como dice Romanos 13:13, es que andemos, el propósito del dominio propio es que andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vistiéndonos del Señor Jesucristo y no proveyendo para los deseos de la carne. Pero junto a este tema principal están las cosas de esta vida, que mantenidas en su justa proporción pueden ser provechosas, pero fuera de proporción pueden llegar a convertirse en trampas para el alma y en pérdidas en esta vida. Por eso deseamos tener las consideraciones correctas en el alma para afirmar el dominio propio, por lo que aclaramos que los placeres o apetitos en sí mismos no son ni pecado ni deberes, no están bien ni mal, pero que por su mal uso pueden convertirse en ilegítimos. Por lo que en todo, hermanos, debemos reconocer a Dios. Eclesiastés 5:18, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien, de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, para que esa sea su parte. En todas las cosas que Dios nos permite disfrutar, que se pueden convertir en ilegítimas, también podemos reconocer a Dios, y eso es lo que la Escritura nos enseña. Sin embargo, sobrevalorar los placeres de la carne y preferirlos antes que los placeres divinos y espirituales es pecado. Y en esto Eclesiastés 7:14 tiene que decirnos: en el día del bien, goza del bien; en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él, de manera que aún al disfrutar de todas las cosas, recordemos que Dios es el fin último y gozo supremo. Pero también debemos considerar que complacer algún deseo legítimo, invirtiendo demasiado en cuanto a la manera en que se satisface, la cantidad con la que se satisface, la calidad o la temporada en la que se satisface, es un pecado. No solo por el deseo desmesurado en sí mismo, sino porque ese deseo empieza a ejercer dominio sobre el alma, de manera que tiene que ser satisfecho en la manera, tiempo o intensidad que éste desea, sin ningún dominio. Proverbios 25, hermanos, en la misma línea de argumentación del individuo que no puede tener la boca cerrada en asuntos que debe tratar con su compañero, ese individuo que por no tener dominio propio en su lengua, deshonra a su compañero, le propina un mal a su reputación que luego jamás podrá ser reparada, o bien también puede ser interpretado que el mal se lo propina él mismo, un mal para él que nunca será reparado porque su honra quedará manchada. En esa misma línea dice en el versículo 17: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. De aquí en adelante voy a usar unos ejemplos muy particulares para mostrarnos el problema del dominio propio o de no tenerlo. Cuando un deseo legítimo, tiene que ser satisfecho sí o sí, en la manera, en la cantidad
en el tiempo, pero tiene que ser satisfecho. Le dije que eso está mal, se lo comprobé, no solo porque cuando un deseo tiene que ser satisfecho a toda costa, eso se llama una concupiscencia. Pero también, hermanos, piense que ese deseo ya se convierte en el gobernador de uno, lo gobierna. ¿Y cuál es la idea del dominio propio? Que la palabra nos regule, la palabra nos gobierne y no nuestros deseos. Y aquí voy a dar algunos ejemplos. Uno de los asuntos es que tenemos en el versículo 17 el individuo que convierte algo lícito en algo que hostiga. ¿Qué es lo lícito? Según el versículo 17, hacer visitas a nuestros vecinos, nuestros amigos. Qué bueno, estar en su casa. Pero este individuo convierte algo lícito en algo que hostiga ya, que hastía ya. El individuo no tiene dominio de sí y convierte la hermandad, que es algo bueno, y convierte la amistad, que es algo bueno, en algo pesado para el otro. Esto porque su ánimo, su deseo de frecuentar a su vecino debe ser satisfecho como sea. Tiene que ser, es que quiero visitar a mi amigo, quiero visitar a mi amiga. Y ese deseo tiene que ser satisfecho cuando el deseo lo dice. Y como no hay dominio propio, no puede dejar de frecuentar a su vecino hasta que la palabra de Dios, escuche, la palabra de Dios, ustedes me parece exagerado, sí, pero es su opinión con la verdad de Dios. La palabra de Dios dice que usted se vuelve molesto para su amigo. Que no se lo diga es otra cosa. Como buenos colombianos nos guardamos todo, o lo decimos como nos venga. Pero el único lugar donde usted no es molesto es en su casa. Si usted no es bienvenido en su casa, cuidado. No, cuidado. Allá se lo aceptan porque usted es de ahí. El único lugar donde usted no es molesto es en su casa, en los demás. Así nadie se lo diga. Mucha visita, hostiga. A todos nos gusta recibir visitas, pero hasta un límite. Lo bueno puede hostigar, como la miel. ¿Hallaste miel? Come, pero no mucho. ¿Por qué? Luego vomita. Lo que hace la falta de dominio propio. Finalmente, en los versículos 27 y 28, 3 cosas nos dice del dominio propio. El mismo tema abordado de todas las formas para que si usted no la cogió por el lado del vecino, entonces se la dice de otras maneras, pero entienda que es lo mismo. Comer mucha miel no es bueno, ¿ya? Lo mismo, hermano, el mismo principio. Comer mucha miel no es bueno. Aquí no está hablando de la salud. Es ese efecto de hostigar, de algo bueno que puede convertirse en malo. Ni el buscar la propia gloria es gloria. ¿Qué quiere decir eso? Y en su contexto dice que la falta de dominio, en el caso de la miel, puede hostigar y enfermar, pero también piense en el hombre que puede volverse molesto buscando su propio reconocimiento, tanto que produce lo contrario. ¿Qué? Que se le evite. El hombre que está fijo, o sea, es que él quiere que le anden diciendo como un niño, que a él toca también pararlo, porque a ellos, hermano, les caracteriza que no vienen con dominio propio, como nosotros, ni siquiera con el natural. Y si su niño lo persiguiera por toda la casa, me quedó bien, dame el dulce. Él está buscando su propia gloria, se vuelve molesto. Ay, ni que hacer una A fuera un logro. No es un logro hacer una A.
No lo es. Ni siquiera aprenderse las vocales es un logro, amigos, niños. Todavía es un analfabeta si solo se sabe las vocales. Así que los animamos, pero hasta un límite. Porque buscar gloria, ni el buscar la propia gloria, es gloria. Eso no se vuelve glorioso. ¿Sabe cómo se vuelve su hijo? Molesto. Pero esto no está para los niños, los hombres. El hombre que siempre, ay, dame like, dame like, dame like, dame like, se vuelve molesto. Usted lo bloquea. ¿Pero qué es esa fijación de aplauso? Ya. El hombre que solo habla de sí mismo, es él. Está buscando su gloria y dice, eso no es gloria. Él persigue una cosa, pero al no tener dominio propio, en buscar gloria no es necesariamente malo, hermano. Ojalá usted se desafiara. Si usted es deportista, desafíese un poco más. Si usted es estudiante, desafíese más. Domina un idioma, domínelo más. Haga eso, pero póngase molesto a publicar su gloria y verá que no recibe gloria. Y al final dice, y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En las épocas, hermanos, de las ciudades donde hoy hay muros protectores, pero se llaman fronteras. Fronteras con tratados, son fronteras invisibles. Se respetan por la vía de los tratados. Pero en esa época que no había eso, ¿cómo se protegía la ciudad? Con muros. El hombre que no tiene rienda en su espíritu es como ¿qué? Una ciudad sin muros, o sea que está expuesta a todo. Entonces lo de la miel, lo de la gloria, son ejemplos para decir que cualquier cosa, por falta de dominio propio, puede dejarnos expuestos ¿a qué? Pues al deseo. El que quiere comer miel queda expuesto al deseo de la miel, entiéndame eso. El que tiene deseos de gloria queda expuesto a eso, y el que tiene deseo de cualquier otra cosa queda expuesto como una ciudad sin muros. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es el mismo principio, por eso, hermanos, si un individuo no tiene dominio propio, está expuesto a todo mal, a toda imprudencia, a todo hastío, a toda enfermedad, desazón y lo peor, a todo pecado. El Señor nos dio dominio propio para evitarnos todo mal, toda imprudencia. Hermanos, nuestras vidas deben ser moderadas. No coma toda la miel que tiene en el panal. Tiene el panal de gracias a Dios, pero coma la miel que le basta, tampoco quede hambriento. Está bien, Dios se lo dio para eso, coma, pero no se hastíe, que esa fue una bendición que Dios le dio a usted, un panal, ¿ya? Tiene amigos, cuídelos. Cuando uno es pequeño tiene muchos amigos, eso cree uno, ¿verdad? Y uno muere con amigos que puede guardar en esta mano. Cuídelos, no los hastíe, ¿verdad? Porque su esposo vive con usted, se comprometió. O sea que ya se hastía, ¿qué remedio tiene? Deshastiarse, porque ¿qué hacemos? Tome agua, ¿qué hacemos? Pero ese es un dulce bueno. Pero el resto, hermanos, hasta un hijo mayor, el ciclo de la vida, Dios lo puso aún en los animales. Un hijo que ya piensa como adulto, él necesita su espacio. Si ese hombre ya piensa por sí mismo, maduramente, una casa con dos cabezas no puede. La misma ley de la vida está diciendo que qué buenos son los hijos
pero nunca nos fueron dados para amarrarlos a nuestra casa. Eso es egoísta, eso es manipulador. Usted no cría para usted, Dios nos libre de eso. Ay, Señor, ¿qué tal yo? Aquí estoy dando esto a Samuel, porque yo estoy pensando en mi vejez. Mañana yo le voy a decir, ¿recuerdas, hijo, ese lado? ¿Ese que te gustaba? ¿Qué dice la Biblia? Porque no atesoran los hijos para los padres. Los padres para los hijos. Un hijo es una bendición, pero muchos de ustedes que viven con hijos adultos, ¿verdad? Ya que están formaditos, ya ganan su plata, ya se desenvuelven, ya piensan por ellos mismos, son ya adultos, en todo el sentido de la palabra. No se deje llevar por el cuerpo. Puede ser alguien menudo, pequeño, pero adulto. ¿Vamos a entender? Pensamiento adulto. Puede ser ¿cómo le llamaban? Guaymarón. Esa palabra es de nuestro castizo, hermano, nadie lo va a entender sino nosotros. O sea, debe ser venido de la raza guaymaranes, ¿será? Esos perros grandes. No sé. Y ser un niño. Pero cuando hay una persona así, ¿usted se ha dado cuenta que el trato se vuelve complejo? Es que es un adulto, ¿no ve? Ya tiene alas así como las suyas en el mismo nido. Entonces, cuando usted como águila va a ser así y su hijo así, es una metáfora, ¿ya? Es una metáfora. Es la ley de la vida, hermanos. Y padres razonan así. ¿Cuándo se irá? ¿Sí? Los padres jóvenes no entienden. Los padres de adultos, ya de adultos, lo saben, lo entienden y lo sufren. Pero ya debería estar volando, ya tiene alas. Aún todo lo legítimo, sin falta de dominio, se convierte en algo pesado. Quinto principio, hermanos, cuando al complacer la carne se le mima demasiado, y al mimar demasiado la carne, o los deseos legítimos, llamémosle, cuando por mimarnos demasiado empezamos a alimentar lujurias sucias o cualquier otro pecado. Estamos pensando, hermanos, no en la carne en su sentido de pecado, sino en los apetitos legítimos. Una consideración para afirmar el dominio propio es que cuando nuestros deseos se miman demasiado, estoy pensando en los deseos legítimos, se miman demasiado, se empiezan a alimentar lujurias sucias o cualquier otro pecado. ¿Entendemos la expresión mimar demasiado nuestros apetitos? ¿Sí? Darles gusto en todo y al tiempo que dicen, y punto. Hermanos, tengo que ser claro en esto. Ya vi que se me fue el tiempo, pero bueno, no importa. No es ninguna virtud exponerse o atraerse un mal en sí mismo. Gente piensa que se es más abnegado o espiritual si usted no se levanta de un problema al otro. Así que si está viviendo bien, dice, esto es poco espiritual. Yo debo estar buscándome problemas o dolores como tengo que pellizcarme o el cuerpo o el alma, o algo me debe doler, porque así uno como tranquilo no es muy cristiano. Cuidado, hermanos, porque en nuestro interior hay un ASC, una persona que haya gratificación sufriendo, ¿sí? Usted le ha dicho a una persona tranquilo y él dice, no, pero es que, no, pero tranquilo, bueno, está bien, muérase, ay, gracias, pensé que nunca,
me lo iba a decir. Es una exageración, pero hermanos, en todos nosotros hay una persona que haya satisfacción en el dolor. Como que eso nos confiere, no sé, más satisfacción. Es raro, nosotros somos extraños, hermano. Una gratificación secreta proveniente de un mal entendimiento de lo que es la abnegación. Hermanos, sufrir por sufrir no sirve. Hallar algún deleite en el sufrir, en pellizcarse el cuerpo o el alma, no sirve, no tiene ningún sentido. El incomodarse en sí mismo, pensando que como tal eso tiene una virtud. Usted tiene una cama en su colchón ortopédico, qué rico, pero usted dice, no, una losa de concreto que no esté afinada, sino lo más rústica. Hermano, ¿qué sentido tiene? Es la pregunta. No es que no quiero mimar la carne. No, hermano, eso ya es una satisfacción morbosa de sufrimiento. Yo he hablado con muchos de ustedes, hermanos, de todo corazón. Llevo 3 días con dolor de cabeza. ¿Y qué ha tomado? No, pastor, yo prefiero así. ¿De verdad, hermano? ¿De verdad? Yo pensé que Dios en su gracia común había permitido que el hombre estudiara la naturaleza para alivio de nosotros. Nosotros, hermano, ni en esta iglesia, y espero que ninguna de nosotros, somos Amish. No lo somos. No lo somos y no queremos serlo. Nosotros creemos que las cosas que en la revelación general Dios ha puesto para nuestro bien son legítimas y no es espiritual abstenerse de ellas. O el día de mañana usted me va a decir, no me transfundo de sangre. ¿Sí? ¿Sí, hermano? ¿De verdad? Hubiéramos agradecido a Dios que Spurgeon no hubiera podido acceder al tratamiento de la gota, tan sencillo que es eso de tratar hoy, pero murió sin conocerla, a los 56 años. En mi opinión le faltaron como 30 años de ministerio, pero bueno, no somos Amish. Sufrir por sufrir no tiene ningún dolor, no tiene una virtud. Cuidado, hermanos. Pero así como le digo que sufrir por sufrir no tiene virtud, tampoco es una virtud consentir y siempre gratificar nuestros apetitos en la hora, en la cantidad, en la manera o la calidad que nuestra carne siempre desea. Le estoy pitando los dos extremos. El que quiere sufrir por sufrir y piensa que eso es virtuoso. Ni eso es virtuoso, pero tampoco piense que es una virtud cada vez que el apetito lo dice, a la hora que lo dice, en la cantidad que lo dice, en la manera o en la calidad que lo dice, el cuerpo debe ser gratificado siempre. ¿Me hago entender? No es que nunca, digo, no hay que mimarlo siempre. Sin duda que hay un ámbito en que la abstinencia con buenos propósitos y enmarcado en los límites bíblicos es útil. Escuche, hay un ámbito en el que la abstinencia con buenos propósitos, estoy colocando que la abstinencia en sí no es virtuoso, pero si en algunos ámbitos la abstinencia con buenos propósitos y en los límites bíblicos es útil. Yo no estoy diciendo buena moralmente, estoy diciendo útil, o sea que puede serle beneficioso. No solo porque usted mismo respóndame, ¿qué pasa en esas temporadas cuando usted
complace un apetito cualquiera en las exigencias que este apetito le dé, en la manera, en el tiempo que él quiere. En el tiempo. Hermano, usted por ejemplo no se despierta por a las 11 de la noche y dice, oiga, como que tengo ganas de dulce. ¿Pero qué dice usted? No, ya comí. Bueno, usted sabe cómo manejar eso. Pero ¿qué pasa si usted se le pone al ritmo de la carne, del apetito en eso? Pues mañana lo levanta a las 11, mañana a las 11 y a las 12, a las 3, a las 5. ¿Le pasa o no pasa, hermano? Nos pasa. Es útil a veces desanimar la carne en sus exigencias, sino por el asunto en sí, por el que estamos ejercitando el dominio. Mire, hermano, quiero ser claro. Un estudiante no debe pensar que trasnochar en sí le llevará a ser mejor estudiante. Por ejemplo, se presenta un examen y dice, ayer trasnoché. ¿Él piensa que por trasnochar va a pasar el examen? No. No es el que trasnocha. Quizás es el que por aprender trasnocha. ¿Me hago entender? No seamos tan ligeros. Lo estoy llevando de ejemplos fáciles y lo quiero aplicar después. Sí, usted no puede decir, pero yo he visto que él trasnocha y le va bien. No es el trasnocho la razón por lo que le va bien, es que él trasnochó para estudiar. Entonces se abstuvo de algo con el propósito de estudiar. Entonces, ¿qué lo llevó a ser buen estudiante? Bueno, sí, abstenerse de algo, pero para estudiar. Pero un estudiante dice, pero yo trasnocho y nada que me salgo bien. ¿Y estudió? No, pero yo he trasnochado como usted. Ay, hermanos, y ahí es cuando cometemos el error con las abstinencias que nos han enseñado. En algunos contextos le estoy diciendo que la abstinencia es útil, es buena, pero no la abstinencia en sí misma. Un deportista no puede pensar que si se abstiene de los alimentos será mejor. No, es el deportista que se abstiene de unas cosas para entrenar y para alimentarse de otras, al que le va mejor. Y no es simplemente, es que yo me estoy absteniendo. No es una fórmula. Le quiero decir, hermano, y estoy en el punto de que mimar demasiado la carne ya es un error y puede llevarnos al pecado. En Daniel 9:3 se nos señala la abstinencia de este profeta. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Qué interesante, hermanos, que la Escritura nos enseña que el asunto de Daniel no era aguantar hambre, sino abstenerse de comer. ¿Para qué? Para buscar al Señor con más intensidad. ¿Sí nota el propósito? No era decir, hoy no como. Sí, usted puede comer y ponerse a ver un partido de fútbol. ¿Y qué va a pasar con esa abstinencia? Pues no necesariamente nada bueno, pero él dice que ayunó, pero entonces a la hora de comer, ¿qué lo ve haciendo usted a él? Pues orando, teniendo tiempo para buscar al Señor. Comer no es malo, ayunar tampoco es que sea una virtud en sí misma. Era la abstinencia para buscar al Señor con más intensidad en la oración. En Daniel 10:3 dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué dice esto, hermanos? Que Daniel, en ese momento de su vida, él nunca vivió así siempre, pero por el lapso de 3 semanas, se redujo a lo estrictamente necesario con el fin de ¿qué?
de escudriñar los tiempos. ¿Ya? Como que él dijera, es que esto de comer, el postre, el vinito, esto, realmente me quita tiempo. Voy a comer lo necesario para andar bien. ¿Con qué propósito? De analizar las revelaciones que Dios le estaba dando con respecto al cumplimiento de algunas profecías. ¿Entiende, hermano? Así que no se hubiera podido sentar tranquilo diciendo, he ayunado. Sí, pero ¿qué? Le he dicho que la abstinencia hay un ámbito en que la abstinencia con buenos propósitos y enmarcado en los límites bíblicos es útil. Pablo podía adaptar algunas de sus costumbres negándose a sí mismo por un bien mayor, como dice 1 Corintios 9, 22 y 23. Él dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe con él. Entre las tantas cosas que puede significar eso, significa que Pablo estaba dispuesto a abstenerse de muchas cosas con el fin superior. ¿Cuál era? Ganar a Cristo. Ah, bueno. Entonces, si iba a esta casa y veía que todos estaban ahí en el piso durmiendo, pues sí. Pues dormiré así. ¿Me hago entender? No era el dormir en sí mismo, era abstenerse con un fin superior. Y dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. En 1 Corintios 7:5 el apóstol exhorta, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Sí, cierta abstinencia es útil con buen propósito, pero en los límites bíblicos. Dice Pablo, tampoco se crea valiente. Le dice, hemos con mi esposa hecho el pacto de abstinencia de 5 años. Sí, aquí Pablo dice, sí, Satanás le va a decir, bueno, tranquilo, no, hágale, querubín. No es querubín. Por eso le digo que la abstinencia en ciertos ámbitos es buena, con buenos propósitos, pero en los límites bíblicos, nunca los sobrepase. Bástenos estos principios para saber que en cuestiones legítimas, bajo el marco de la palabra, no como algo meritorio, los apetitos pueden ser restringidos. Y no deberíamos acostumbrar siempre que el apetito exige, hay que satisfacerlo al tiempo que dice, en la cantidad que exige, a costa de lo que exija. No, hermanos. Para eso Dios nos dio dominio propio. Además, como dice Carlos Puentes o Charles Bridges, comentando Proverbios 25, 16, ese comentario lo vendemos. ¿O lo vendíamos? Lo vendemos. Es un comentario a Proverbios de un hombre de 1800. Dice, el principio nos lleva a un disfrute agradecido, pero moderado, de nuestras bendiciones terrenales. Pero como un necesario equilibrio a este privilegio universal es mire esta frase que da, satisfaced las necesidades, pero mortificad los deseos de la carne. Esa medida está buena. Satisfagan sus apetitos, pero no se olvide en eso mismo, que es legítimo, mortificar los deseos de la carne. Él dice, los placeres más elevados de la tierra se vuelven en exceso
desagradables y perjudiciales, cargados de decepción cuando se separan del gran fin. En el placer terrenal, sin embargo, nunca podemos olvidar cuán delgada es la frontera entre el camino lícito y el prohibido. El pecado y el peligro comienzan en el extremo de la virtud. Él pregunta, ¿por qué? ¿Acaso no es la legítima indulgencia en el apetito, llevada hasta su punto máximo, lo que nos lleva al borde de la gula? Es decir, hermanos, ¿cómo llegamos a la gula? ¿Desde dónde se desliza la gula? Desde el comer. ¿Malo o bueno? Bueno. Entonces usted come, pero luego no le basta comer, sino tiene que comer un poquito más. Después no le basta comer un poquito más, sino un poquito más y más seguido. Y después un poquito más seguido y lo que no necesita. ¿Dónde va a parar? En la gula. Piense eso, hermano. Así que aun en las cosas legítimas tenemos que disfrutarlas, claro, pero entienda, por favor, que el pecado se puede deslizar de eso, de lo legítimo al pecado. Él dice, no es el brillo indisciplinado de los afectos terrenales lo que nos pone en peligro de la idolatría. Hermanos, no está mal. Yo aquí vuelvo con los Amish. No les tengo nada personal. Me gusta el lugar donde viven. Hay un estado en Estados Unidos donde son propios ellos. ¿Cómo se llama, vieja? Lancaster. ¿Quiere conocer un lugar bonito sobre la tierra? Lancaster. Donde viven los Amish. Donde son originarios ellos. Usted dice, no, la verdad es que sí. Han aplicado ética a muchas cosas, manual. Y hermano, eso parece que usted era caminando entre una pintura. Literalmente, usted dice, wow. Así que no tengo nada con ellos. Hermanos, acaba de pasar un festivo y se arman los problemas en internet, ¿no? De aquellos que dicen, idólatras de la patria, dice que celebrar a la patria. Tranquilo, Amish. Hay dos tipos de celebraciones, una civil y una religiosa. No celebramos los cumpleaños porque eso es darle gloria a un hombre. Bueno, tranquilo. Hay dos clases de celebraciones, una civil y una religiosa. No hay problema en las celebraciones civiles. Eso es indiferente. Yo creo que ninguno aquí se levantó y dijo, oh patria, quien quiera que seas, te doy gracias porque de ti nací, de ti, oh patria etérea. Pero quizá usted colocó una bandera diciendo, soy colombiano. Sí, nuestros padres lucharon por que no fuéramos una colonia española, quizás seríamos hoy como India, así que gracias a Dios por esto. Nuestra tierra es muy imperfecta en muchas cosas, pero es nuestra tierra, hermano, nos puso acá. Eso es legítimo, pero aún en lo legítimo, usted debe pensar algo, que si usted no modera eso, usted ya va a empezar, muy probablemente, a deslizarse a la honra religiosa de la patria. ¿Ya? También me lo sé con los cumpleaños, está bien. Hermanos, pues sí, el que la familia que le quiera cantar cumpleaños y que eres una bendición y todas estas cosas, sí.
Es algo civil, hermano. No estamos colocando nuestra confianza en esta persona ni para salvación, ni para santificación, no. Y yo sé que aunque él no pidió nacer ni nada, pues se lo estamos celebrando, está bien. Pero dentro de eso, usted puede empezar, si no modera eso, a cada cumpleaños, hermano, botemos la casa por la ventana. No vamos a comer en una semana, pero ¿qué postre hay? Hay postre. Eso, piénselo. Ya es un deseo llevado. Hermano, hay gente que tiene que celebrar el cumpleaños. Y si no se celebra, se amarga. Ahí es donde usted se da cuenta que eso ya no es una celebración civil, sino religiosa. ¿Desde dónde vino? Y por eso es que muchos dicen, celebrar los cumpleaños es malo. No es lo malo. Lo malo fue que se involucró la intemperancia. Se quiere dar la gratificación a la carne siempre. ¿Y de dónde viene ese tipo de idolatría? De los afectos indisciplinados, hermano. Por eso a veces el límite o la posibilidad que usted tiene de gratificar sus deseos no es cuánto gana. Usted meta principios ahí. Hermanos, todo lo bueno sin dominio, en lugar de capacitarnos, fortalecernos y alegrarnos, nos esclavizará al pecado y nos traerá males y tristezas. Tengo esto ya y termino con esto. Piense en un niño. Si usted es un niño pequeño, lo acostumbra a que cada vez que él pide un juguete, usted le da el juguete. Mañana el carrito, usted sabe que el carrito ya no le va a gustar. Le toca uno más grande y ya cuando aprenda que ya no hay un carro más grande, entonces toca el que de propulsión y así, o sea, no hay límite. Y usted va a tener niños a muy corta edad amargados, porque no hay un juguete creado. Pero si usted es sabio, así pequeñito, cuando el niño empieza a jugar y le pone un tarrito de esos de plástico, mire, usted puede ver a un niño con un tarrito de plástico 1 hora jugando. ¿Sí? ¿Quién de los dos niños va a agradecer mejor cuando usted le tenga una chocolatina? ¿Sí, hermano? Piénselo. Dios es el Padre de los espíritus y Él sabe cómo nos trata, hermano. Por eso dice, aun si usted tiene la posibilidad de llenar sus apetitos cada hora que su apetito se lo pida, todavía tenga temperancia. Tranquilo, coma lo que le basta. Porque de ahí a empezar a alimentar lujurias hay un paso. Bien, hermanos, voy a dejar hasta aquí. Tengo muchos puntos, que tratar, pero vamos a usar el método de la paciencia. Oremos.